¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Bueno, pues por fin vamos a terminar con la realización de la bella sirenita Ariel. Esta princesita es muy bella. Ojalá que se animen a realizarlo. Que creen que ya me mandaron las primeras fotos. Todavía no terminamos, pero bueno, me encanta su creatividad. Ustedes se las arreglan para trabajar muy bonito. Ya saben que aquí pronto les mostraré las fotos. Muy bien, como siempre quiero pedirles que se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones. Que comenten todo lo que ustedes quieran. Yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios, tanto aquí como en Cometa Crochet en Facebook. Siempre los respondo y me encanta recibirlos. Así es que por favor comenten y compartan con todo el mundo el canal. Ayúdenme con eso, es una manera de apoyar el canal. En la caja de descripciones les dejo el link para que vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet, para que me envíen fotografías de sus proyectos terminados. Comenzamos. Muy bien, amigas. Vamos, si se acuerdan, amigas, habíamos dejado así a nuestra bella Ariel. Así se había quedado solamente con los alfileres para sostener el pelito. Lo que vamos a hacer ahora es coser. Vamos a coser cabellito por cabellito. Si ustedes prefieren pegarla, está muy bien, pero en esta ocasión vamos a coser el cabellito. Ya la tenemos lista, ya la tenemos sujeta con alfileres. Miren, todo ya lo tenemos sujeto con alfileres. Lo que vamos a hacer a continuación, ¿se acuerdan que la planchamos? Y miren, les decía yo que se vuelven a enroscar el cabellito, pero bueno, ya no queda tan chino, porque nuestra sirenita no es tan china. Ya ensarté mi aguja lanera, la voy a introducir por cualquier punto acá adentro que ni siquiera se va a notar, y lo voy a sacar aquí aquí abajo del primer cabello que voy a coser. Jalen muy bien, el nudo se va a esconder por dentro de la cabecita. Miren, aquí está el nudo, lo jalamos bien para que se quede ahí escondido. Nunca se va a salir porque tiene el nudo bien fuerte. Y vamos a comenzar, miren, introducimos la hebra en el primer cabellito. Traten de sostenerlo para que no se les mueva. Ahí está el alfiler, pero traten de sostenerlo ustedes de todas maneras. Una vez que hicieron esto, van a introducir de nuevo en el mismo cabellito del otro lado. Así. Introducen en la cabeza y se van al siguiente cabello. Si ustedes tienen una forma distinta de coserlo, adelante, amigas. No jalen demasiado para que ese cabello, sobre todo ese que está al frente de su carita, no se vaya a deformar, no se vaya a ver así como que jalado, que no se note esa puntadita. Nos vamos a ir haciendo lo mismo en cada cabellito, miren. Aquí ya salí en el cabellito, entro en el mismo, me introduzco en la cabeza. Ahí está. Y voy a salir al siguiente cabello. Aquí me introduje en la cabeza. Me traslado como un puntito nada más, vean. Un puntito. Vamos a jalar nuestra hebra. Ahí está. Si jalaron demasiado, pues aquí le aflojan un poquito. Aquí necesitamos que se vea natural, que no se note el jalón que damos allí. Nos vamos al siguiente cabello para hacer lo mismo, vean. Jalamos la hebra. En el mismo cabello entramos a la cabeza. Ahí están los alfileres. Si no es necesario, no los quitamos todavía. Miren, acomoden bien. Este es el cabellito que sigue. Este es el que sigue. Es de la segunda capa, pero si se acuerdan, rellenamos algunos huecos con cabellos de la segunda capa. ¿Ven? Entonces pues es de la segunda capa y lo vamos a coser de una vez. Y nos vamos a ir haciendo lo mismo en cada uno de los cabellitos. Estos que quedaron encima se van a quedar ahí en espera. Solo vamos a coser los que están unidos a la cabecita. Voy a realizarlo.
Muy bien, si recuerdan, en estos cabellitos no le pusimos alfileres, los vamos a dejar, los vamos a seguir dejando en espera. Estos los vamos a acomodar más adelante, van a ser parte del flequillo de la muñequita, de la bella Ariel. El acomodo del cabello es muy importante, ¿eh? Así es que tengan cuidado en eso. Traten de comenzar su costura a la misma altura del otro cabello y que les quede bien ubicado, lo más parecido a la figurita, perdón, al otro lado. Y de aquí nos vamos a ir, miren, vean cómo metí la aguja en la última puntada de este cabellito. Ya ven que hacemos dos en cada cabellito y nos vamos hacia el siguiente cabello, pero ya más hacia arriba, ya como a la altura de la nuca, más o menos de la muñequita. Aquí pueden hacer lo que yo estoy viendo o irse un poquito hacia arriba. En lugar de irse al cabellito superficial, aquí se van hacia arriba de este mismo cabellito donde acabamos y entonces sí ya se comienzan a ir hacia la izquierda con los cabellos que están superficiales. Miren, aquí ya me ubiqué en el otro cabello, en el que está aquí ya no, en las hebras, bueno, en los cabellitos que quedan superficialmente. Vamos a ir haciendo lo mismo que hicimos abajo, amigas, vean. Voy a ir quitando, permítanme, ahorita voy quitando los alfileres, por ahí se quedó uno abajo. Y van a hacer esto, vean. Si quieren irse hasta la cabeza, hasta la cabecita, que entre su aguja hasta la cabecita, está bien. Está bien, así va a quedar más fijo, pero si solo lo fijan al cabellito que está encima, no pasa nada, también pueden hacer eso. Y nos vamos a ir así, amigas, miren. Se abre. Si les pasa lo mismo, les dije que podrían irse hacia arriba a coser, pero si se les abre o en algún momento, mire, se va a tapar con el flequillo, bueno, con esta parte del cabello. Si en algún momento quieren ayudarse con un poco de silicón, o les decía que se podrían ir hacia acá arriba y ya de ahí recorrerse hacia la izquierda, ya no se les va a abrir, pero no importa, allí vamos a colocar más adelante este cabellito. Muy bien, amigas, vamos a continuar cosiendo el cabello. Vamos a hacer lo mismo que hicimos abajo. Vamos a entrar por una orillita del cabellito y salir por el mismo cabello. Si se les dificulta esta parte, pues háganle solo una puntada. Es que si se van con una sola puntada hacia el otro cabello, se va a notar y tal vez no se vea muy del todo muy bonito. Por eso deben ser puntadas pequeñas. Miren, aquí entramos en el mismo cabello. Voy quitando aquí los alfileres que se van quedando. Y salimos al siguiente. Aquí yo ya no me voy a ir hasta la cabeza, me voy a quedar en el cabellito. Ah, que me salté uno, ¿verdad? Ahorita lo acomodo, amigas, ahorita lo coso. Muy bien. Y así nos vamos a ir. Ya sea que entren hasta la cabeza o que simplemente lo cosan al cabellito que está abajo. Así es como quedó, amigas. Esta parte delantera del cabello, les había dicho que las íbamos a dejar, es muy importante porque esto es lo que le va a dar, como que el peinado ayuda muchísimo a la expresión, al resultado final de nuestras muñequitas. Entonces acomoden como ustedes gusten, yo los voy a acomodar estos dos cabellitos así, vean, y estos hacia un lado. Teníamos 5, ¿se acuerdan? Estos hacia un lado. Voy a acomodar una vez, otra vez, hasta que quede como a mí me gusta. Este cabello de los dos primeros que acomodé lo voy a acomodar hacia acá atrás. Y va a sostener a los demás cabellos. Estos no los voy a coser. A mí así me gustó, ¿eh? A mí, si ustedes quieren coserlo, adelante. Yo no lo voy a coser, lo voy a sostener con este. Con este va a quedar sostenido. Y así es como va a quedar. Ustedes la pueden peinar como a ustedes más les guste. Muy bien, voy a coserla. Muy bien, así es como quedó, como ven. Como ven, se ve bien bonita, ¿poco no, amigas? Muy bien, vamos a hacer el detalle de la cintura. Miren aquí, van a tomar su crochet y van a
ubicar la parte central del cuerpo de la muñequita. Una vez que ubiquen el cuerpo central, van a trabajar en el punto que esté inmediatamente a la izquierda. Ustedes ubíquenlo para que quede bien, bien centradito. Muy bien, introducen el crochet. Como están viendo, vamos a usar este de la marca Sinfonía, el agua fuerte. Y van a introducir el crochet de esta forma y van a hacer aquí una cadena. Vamos a comenzar haciendo una cadena. Esta parte que vamos a realizar, yo sugiero que la hagan con la puntada flojita, para que al momento de la caída, que se acomode en las cinturas, le dé una forma bonita, que no se les deforme. Entonces van a trabajar fuerte, muy flojito, y aquí ya hice un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los bucles que nos quedaron libres aquí. ¿Vieron? Un punto bajo en cada uno. Repito, tratando de trabajar flojito, flojito, flojito. No demasiado, amigas, para que también un trabajo muy flojo se llega a ver feo. Pero sí, no apretado aquí, no necesitamos tan apretado, y para que dé una caída bonita a este adornito. Muy bien, ya terminé aquí en el último punto, hice una cadenita para subir, voy a girar mi labor y voy a comenzar haciendo una disminución. No voy a trabajar en el último punto, ese me lo salto. En este no. En este no, vean. Me voy a saltar hasta el que sigue y voy a comenzar haciendo puntos bajos. Voy a hacer 26 puntos bajos. ¿Ven? Así, amigas, un punto bajo en cada uno de los puntos que ya habíamos realizado antes, recordando trabajar flojito para que se vea mucho mejor y le dé una mejor caída. No es nada difícil hacer esto, vean, a pesar de que ya tenemos nuestra muñequita terminada. Voy a terminar de realizar y cuando me queden los dos últimos puntos, regreso porque vamos a hacer otra disminución al final. Miren, aquí me quedan los dos últimos puntos. En este no voy a trabajar, me voy a ir hasta el último y ahí voy a hacer mi último punto bajo. Entonces, esta vuelta la habremos terminado con 28 puntos. Aquí hago el último. Vean. Muy bien. Voy a levantar una cadena para subir, giro mi labor y voy a hacer la última vuelta igual, una disminución al principio y una al final, y voy a trabajar en puntos bajos. Miren, aquí ya llegué al final, solo vamos a hacer una cadena para fijar la labor. Apretamos muy bien, dejamos hebra larga, aquí apretamos, dejamos hebra larga y vamos a perder con una aguja lanera por debajo de la pieza. Por aquí abajo lo vamos a ir perdiendo y es así como va a quedar este bonito adorno que tiene Ariel en su cintura. Miren, vamos a utilizar estas perlitas que son con pegamento. Son adheribles, el pegamento es muy fuerte y me gustó mucho colocarlo aquí en el centro, vean. Aquí en el centro yo siento que le da una vista bien, bien bonita. Esto es opcional, si ustedes quieren colocarlo, adelante. Miren qué bonita se le ve. Muy bien, amigas, creo que ahí vamos, ya no nos falta tanto. Vamos a realizar las aletas. Miren, para realizar las aletas vamos a hacer con nuestro material igual del color agua fuerte. Vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 21 cadenas. Ya sabemos hacer las cadenas. Y en la vuelta número 2, una vez que tienen las 21 cadenas, se van a regresar haciendo 20 puntos bajos. Ya sabemos que la cadena número 21 nos la saltamos porque esa solamente es para levantar la labor. Aquí ya realicé los 20 puntos bajos, ¿vieron? Muy bien. Como siempre, levanto con una cadena, giro mi labor y vamos a hacer 21 puntos bajos, pero esos 21 puntos bajos los vamos a trabajar en bucle trasero. Todo, a partir de aquí, toda la aleta la vamos a trabajar en bucle trasero, 1,
2, 3 y así hasta tener 19 puntos bajos. Muy bien, miren, aquí ya terminé los 19. Teníamos 20 solo, nos tienen que quedar 19. Hacemos un cadena, giramos la labor, nos vamos a regresar trabajando en bucle trasero haciendo 19 puntos bajos. Así nos vamos a ir hasta finalizar, hasta la parte de arriba haciendo 19 puntos. Ya realicé los 19 puntos bajos, hacemos cadena, giramos la labor y lo que vamos a hacer, recuerden trabajar en bucle trasero, vamos a hacer 18 puntos bajos. Vamos a ir reduciendo los puntos para que para que la aleta vaya dando forma y nos vamos a ir así trabajando en bucle trasero. Terminados esos 18 puntos, como siempre cadena, giramos y vamos a hacer en esta vuelta trabajando en bucle trasero 18 puntos bajos. Vamos a ir así reduciendo puntos para que vaya tomando forma la aletita de la bella Ariel. Muy bien, es así como quedó. Cadena, giramos y en esta vuelta vamos a hacer 17 puntos bajos en bucle trasero. Muy bien, vamos a realizarlo. Una vez que está realizado, vamos a hacer cadena, giramos y vamos a hacer los 17 puntos bajos en bucle trasero. Ya finalizamos, es así como va a quedar. Vamos a hacer aquí una cadenita para fijar nuestra labor. Apretamos fuerte, fuerte, fuerte. Y vamos a dejar hebra larga para ensartar en la aguja lanera. Muy bien, amigas. Voy a ensartar. Ya estoy, ya se me hace más fácil, ¿eh? Ay, no, qué trabajo me costaba. Vean, ahí está la primera. Muy bien. Vamos ahora a coser aquí. Ay, miren, esta hebrita que ven aquí es la unión que venía de fábrica. Aquí había una unión en mi material y venía de fábrica. Y esta que ven de este lado es la hebrita inicial con la que iniciamos las cadenas, ya la perdí entre el tejido. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir perdiendo de esta forma, perdón, vamos a ir hilvanando, así, amigas, van así poco a poquito y aprietan para que dé forma. Una vez que hicimos esto, la vamos a presentar de esta manera. Ya coloqué la primer aleta. Aquí está el anillo mágico aquí abajo. Ubican la parte lateral de su sirena y la van a ubicar de esta manera. Si quieren poner un alfiler para que no se les mueva y para que estén bien seguras de dónde va, está bien. Ya se me desensartó. Dejé la hebra muy corta, amigas, no hagan eso. Un poquitito más larga. Muy bien. Una vez que ya la tienen ubicada, como ya tenemos la primera, la segunda va a ser más fácil. Vean, aquí ya vi dónde, en qué punto debo hacer mi primera puntadita. Y voy a hacer esto, vean. Jalo, acomodo y voy a atravesar la aleta. Así. Atravieso la aleta, amigas. Y lo que voy a hacer ahora es coser. No, me bajo un punto, me bajo una vuelta y atravieso de esta forma, vean. Así. Y ahora voy a atravesar la aleta. De esta forma, la aleta. Ah, ya se me volvió a zafar. Les digo que dejé muy cortita la hebra. Bueno, vamos a suponer que tiene la hebra. Atraviesan así la aleta y vuelven a entrar por acá abajo. Y luego por arriba. Y ya al final solamente hacen un nudo de este lado. Creo que no cuesta ningún trabajo, amigas. Discúlpenme que se me zafó. Al final hace nada más un nudo bien apretadito y pierden por la cola. Y miren, así quedaron colocadas las dos aletitas. Miren qué bonitas se ven, amigas. La otra se ve un poco rara, pero es la cámara, Más adelante les voy a mostrar cómo quedó, pero es la cámara la que da el efecto. Vamos a hacer ahora el brasiercito. Van a tomar su hebra de color lila y vamos a hacer 10 cadenas. Aquí tengo las 10 cadenas, vean.
Vamos, vamos. Rapidísimo se hacen 10 cadenitas. Y aquí nos vamos a regresar haciendo 9 puntos bajos. Ya realicé esos 9 puntos bajos. Voy a volver a levantar cadena, giro, labor y voy a volver a trabajar en bucle trasero. Vamos a hacer una vuelta más en la que vamos a hacer 9 puntos bajos en bucle trasero. Muy bien. Voy a realizarlo. Miren, aquí ya está. Ya hice cadena, giro, labor y otra vez a trabajar otra vuelta más en bucle trasero. Se hace rapidísimo, solo son 9 puntitos, amigas. Y vamos a realizar aquí nuestros 9 puntos. ¿Cómo van? Vamos a seguir haciendo las princesas, amigas. Poco a poquito las vamos a hacer. Espero que les guste y se animen a realizarlas junto conmigo. Vayan a conocer mi otro canal que se llama Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Estoy por sacar a Spider-Man, así es que para que vayan allá y realicen a Spider-Man. Miren, aquí ya finalicé. Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ubicar en el punto aquí de en medio y vamos a hacer un punto bajo. Y luego hasta el otro extremo, hasta la otra esquinita, aquí vamos a hacer otro punto bajo. Y aquí aprovechando para perder la hebra, vamos a ir haciendo puntos bajos en toda en la parte de arriba, vean. Esto le va a dar una vista bonita y aprovechamos para darle una forma redondita a los extremos del brasier. Así nos vamos, amigas. Un puntito en cada uno de los puntos que tenemos aquí. Son 9 si recuerdan. Y miren, le va a dar una forma como redondita. Eso es lo que estamos pretendiendo. Aquí estoy en la esquina. Me voy a ir hasta el punto de en medio, que es lo que nos va a ayudar a darle esta forma como redondita. Aquí hago un punto bajo. Y me voy hasta la otra esquinita. Hago un punto bajo. Y aquí un punto deslizado, porque ya es el final. Punto deslizado, punto bajo, no importa, amigas. Aquí ya dejan hebra no muy larga, porque no vamos a coser. Si ustedes quieren coser, dejan hebra larga y cosen. Yo prefiero en este momento pegarlo, pero si ustedes lo quieren coser, aquí dejan hebra larga y con esa cosen. Y así es como va a quedar como un poquito con cierto fondo, vean, como ovaladito, va a quedar como, sí, como una cazuelita, para que me entiendan. Vamos a marcar la parte central, vamos a tomar la hebrita y vamos a dar aquí unas vueltas, no muchas, amigas, porque la pieza es muy pequeña, unas 2, 3 vueltecitas, no 4, no muchas, Ubíquense bien en la parte central también, porque como es una pieza pequeña, si un poquito se van de lado ya se nota mucho que no están iguales. Ya que tienen esto, vean, ya que tienen esto, ensartan su aguja lanera y vamos aquí a hacer unas puntaditas, unos nudos para que quede fijo esta parte central que acabamos de hacer. Aquí vamos a tratar de perder la hebrita, la inicial, con la que el otro extremo, digamos, de la hebra. Miren, aquí vamos a hacer un nudo. Yo creo que hacemos otro nudo. De una vez voy a cortar este cachito que está aquí. De una vez hacemos otro nudito, ya para fijar y estemos seguras de que no se nos va a deshacer. Y ya nada más vamos a perder la hebra entre nuestro tejido, amigas. O lo cortan, como ustedes quieran. Como va a llevar ahí pegamento, pues no se va a deshacer. Miren, como que le da esa forma como de cazuelita que les digo. ¿Ven? Y lo que vamos a hacer ahora es colocarlo en la parte frontal de nuestra sirenita. Colocan bien, ya que la tienen presentada. Si sienten que se les mueve, pongan un alfiler en un extremo y pegan primero el otro. Ya que quede fijo, ya colocan la otra mitad del brasier.
Pero bueno, es una pieza pequeña, ¿no? No pasa nada. Colocan el silicón frío o caliente con el que ustedes estén acostumbrados a trabajar y lo ponen en la sirenita, que quede bien derechito, bien centradito, y lo pegan. Les digo, si sienten que no les va a quedar derecho, vamos a suponer que la parte derecha del brasier la colocan con un alfiler y pegan primero la parte izquierda, y ya que quede fijo ya colocan la otra, para que estén seguras de que quede bien centradito. Ya nada más esperamos a que seque, sabemos que seca muy muy rápido. Miren qué bonita carita tiene. Así es como va a quedar, amigas. Así es como va a quedar esta parte de nuestra bella Ariel. Estamos por finalizar. Miren, amigas, estamos por finalizar nuestra labor. Estoy haciendo un Spider-Man y me traigo aquí los hilos que estoy ocupando. Miren. Así va a quedar, amigas. Ya estamos por finalizar. Solamente nos falta la florecita que lleva en el pelito, que se hace súper fácil. Vamos a realizarla, ¿les parece? Miren, van a tomar nuevamente su hebra de color lila. Vamos a dejar aquí a la carita bonita de la sirenita, de la bella Ariel, que nos mire mientras realizamos 8 cadenas. Esta florecita la pueden utilizar en algunos otros proyectos. Se hace súper rápido. Súper fácil. Ya tengo mis 8 puntos. Siempre nos saltamos el primero, y en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Después vamos a hacer un punto bajo. Después vamos a hacer un medio punto alto. Ahora un punto alto. Muy bien. Seguimos con medio punto alto. A continuación un punto bajo. Se me quedaron en los dedos el silicón. A continuación un punto bajo y finalizamos con un punto deslizado. Aquí tenemos el primer pétalo de la florecita, ¿vieron? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar aquí mismo otra vez 8 cadenas. Ya sabemos hacer 8 cadenas, se hacen súper rápido. Amigas, ¿cuál es su princesa favorita? Cuéntenme cuál es su princesa favorita. Y vamos a empezar a hacer lo mismo, miren. Hacemos un punto deslizado, un punto bajo, medio punto alto, un punto alto, medio punto alto. Sigo aquí con los sobrantes de silicón. Medio punto alto, punto bajo y punto deslizado. Vamos a hacer lo mismo otra vez. 8 cadenas y repetimos el procedimiento. Me pareció ver que la sirenita tiene 3 pétalos, esta florecita. ¿Quieren hacer un cuarto pétalo? Adelante. Yo solo voy a hacer 3. Y vamos a empezar de nuevo con un punto deslizado, un punto bajo, medio punto alto. Sí, amigas, díganme cuál es su sirenita favorita. Perdón, su princesa favorita. Me encantaría saber. Todas son muy bonitas. Las niñas aman a las princesas. Así es que las iremos haciendo poco a poco. En YouTube van a ver princesas bellísimas. Felicidades a las compañeras creadoras que hacen cosas tan bonitas. Pero bueno, cada una de nosotras tenemos nuestro estilo y ustedes pueden hacerlas todas. Apóyennos a todas por igual. Muy bien, aquí ya hice el tercer pétalo. Al finalizar hacemos un punto una cadena para fijar, y así es como va a quedar. Aquí vamos a cortar la hebra, no la vamos a dejar larga. Voy a pegar de nuevo. Si ustedes quieren coser, otra vez les digo, dejen hebra larga. Yo lo voy a pegar. Así es que aprieto muy bien. Voy a cortar el exceso de hebritas
Voy a colocar por debajo de la florecita un poco de silicón para colocarla en un momento en el cabellito. Si ustedes quieren coserla, adelante, amigas. El silicón ayuda mucho, ¿no creen? Para ciertos detalles ayuda muchísimo. Muy bien, aquí ya colocamos el silicón. Vamos a pasar estas hebritas hacia acá para que se escondan por debajo de la flor y la vamos a colocar en esta parte del cabellito, donde está como que el partido de su cabello. Allí va a ir la florecita. Vean, aquí donde el cabello se parte, ahí la vamos a colocar. Que se pegue bien hasta que seque el silicón. Y así queda la flor, amigas. Ay, no, estoy encantadísima. Los detalles hacen la diferencia, siempre se los digo. El colocado de cejas, si la ponen las cejas de un modo, va a ser una expresión. Si la ponen de otro, va a ser otra expresión. Por ejemplo, con la flor se ve muy diferente que sin la flor. Así es que, como les digo, siempre los detalles son bien importantes. Una vez que quedó nuestra florecita, vamos a colocar una perlita, igual que la que le colocamos aquí en la cintura, pero ahora va a ser de color blanco. Si ustedes quieren bordar ahí un pistilo de color amarillo, está muy bien, o si consiguen perlitas amarillas, está bien. A mí me encantó este detallito aquí, tanto en la cintura como en esta flor. Y vean qué preciosa se ve, amigas. Ojalá que este proyecto les haya gustado. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Ya solo le vamos a poner un poquito de color en su carita para que le dé un poquito de vida a sus mejillas, a su carita hermosa. La verdad, estoy encantada con el proyecto. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a mí. La sirenita es una princesa una de las preferidas de las niñas. Y me gustó, me encantó hacerlas. La verdad muero por hacerlas a todas, pero pues nos vamos a ir yendo poco a poco. Estoy también con proyectos de mi otro canal y entonces ahí nos vamos poco a poco aquí, poco a poco allá. Vayan a Betty Mágica Crochet. Tengo proyectos bien bonitos que les pueden encantar. Y miren, una vez que ya le dimos un poquito de color a su rostro, si quieren poner un poco más llamativo el color, está muy bien. Y así es como quedó nuestra bella sirenita. Repito, estoy feliz con el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado. Es la primera vez que realizo una princesa y me fascinó. Vayan ustedes yendo al cuerpo base. Las princesas las vamos a hacer con el cuerpo base que está por allí en el canal. Así es que vayan viéndolo. Y miren, aquí ya le acomodé bien las aletitas para que vean que sí se ven de una forma muy bonita. Vean qué preciosa quedó. Espero que les haya gustado realizarla. La verdad es que es un proyecto que se hace súper fácil, súper rápido y el resultado final es genial. Pues vamos a seguir con más proyectos, como les digo. Les pido por favor que se cuiden mucho. Nos vemos muy pronto y bye.